Estamos hablando un poco de aplicaciones y tenemos un ejemplo que tiene que ver con una simulación del tiempo que tarda un usuario en descargar un archivo. Si corremos el ejemplo nos daremos cuenta que en el caso de Wi-Fi es la tecnología donde más rápido se obtiene esta descarga, seguida no muy de lejos de las dos tecnologías de cuarta generación y ya con una diferencia considerable con lo que son los sistemas de tercera generación o anteriores. Eh, si esto lo llevamos a la experiencia del usuario que no estaba descargando un archivo, sino múltiples archivos, pues es evidente que la experiencia será mucho mejor si se utilizan con tecnologías nuevas como las de cuarta generación. Estas aplicaciones o este mismo fenómeno puede hacerse extenso a algo que es muy común hoy en día, que son las redes sociales. Facebook y YouTube son los ejemplos quizás eh, típicos en este caso, eh, donde los usuarios ya no solamente están descargando texto o compartiendo texto, sino también es muy común estar compartiendo imágenes y sobre todo video. Estas, como todos sabemos, requieren cierta cantidad de ancho de banda para que la descarga sea rápida y no se convierta en obstáculo para el usuario. Más aún, si vemos el incremento significativo de usuarios con este tipo de aplicaciones, no solamente es el usuario quien va a querer este tipo de sistemas, sino también el operador para que la operación de su sistema sea eficiente. Eh, Otra aplicación típica para este tipo de casos es el video. Y dentro del video debemos hacer unas diferenciaciones y para eso incluimos una gráfica donde comparamos el ancho de banda requerido para cada una de las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, es muy diferente estar enviando video a un smartphone, una PDA, donde el tamaño de la pantalla es pequeño y la resolución que se requiere no es tanto, a estar enviando ese mismo video a una pantalla de alta definición de tamaño superior a las 30 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las tecnologías de cuarta generación como están hoy en día son eficientes, pero hasta cierto punto. Y es lo que pretendemos mostrar en este caso. Si se quiere brindar video de alta definición a las casas donde van a tener televisores de tamaño considerable, esta no es la tecnología de él para hacerlo, para eso existen otras tecnologías, pero por debajo de esa limitante, estas sí son tecnologías muy útiles que pueden ser utilizadas para prestar este servicio. Entonces, mientras eso esté claro y mientras esto enmarque dentro del plan de negocios del operador, cualquiera de las tecnologías puede ser utilizada para prestar estos servicios. Entonces, como vemos, estas dos tecnologías, tanto WiMAX como LTE, han seguido caminos de evolución diferentes. LTE ha sido una evolución eh, por el lado celular, donde nos damos cuenta que los primeros sistemas CSM o inclusive anteriores eh, revolucionaron el mercado, permitiendo la movilidad, pero con el tiempo la necesidad de transmisión de datos ha venido creciendo y por eso la evolución de LTE. Por su parte, WiMAX evolucionó a partir de otras tecnologías que desde su comienzo, tanto como Bluetooth o Wi-Fi, pretendían brindar servicios de banda ancha, inalámbricos, pero con movilidad limitada. Eh, Vemos entonces que WiMAX en particular, que es el caso móvil, y LTE están convergiendo en un espacio donde permiten alta movilidad y alta velocidad de transmisión de datos. Y creemos que es ahí donde se da el lugar de la convergencia de estas dos tecnologías. No habrá entonces, como se planteaba en un momento, una competencia entre ellas, sino quizás la competencia estará más al nivel de los operadores, que una vez opten por alguna de estas dos tecnologías, tendrán que encargarse de prestar los servicios adecuados para atraer los usuarios correspondientes a su sistema. Con esto terminamos la presentación y queríamos abrir el espacio para preguntas. Hemos recibido algunas que voy a empezar a responder en este momento, pero si no tienen preguntas, vayan haciendo y vamos a ir respondiendo en el tiempo que tengamos. Okay, tenemos una pregunta, la pregunta es la siguiente, de Roberto Alvarado. Dice, ¿es necesario hacer inversiones ahora en el TE y puedo utilizar HSPA Plus? La respuesta es la siguiente, nosotros creemos el camino lógico de evolución es que las dos convivan. Y el ejemplo es el siguiente, y es un ejemplo real. En el centro de Londres, Reino Unido, uno de los operadores celulares, experimentó el año pasado crecimiento de tráfico
una tecnología dependiendo de las condiciones. Tenemos otra pregunta con relación a televisión en alta definición de nuevo de Alberto Alvarado. Que pregunta que si la televisión en alta definición es una necesidad para video streaming o para televisión móvil o de digital, o de ser así, aplica solamente a DVH o también el... Everto, voy a pedir un favor, si puedes repetir la pregunta, porque no, hay un aspecto que no logré capturar. Si Nina puede repetirla o enviarla al chat. Hay otra pregunta, vamos a ir retomándola mientras tanto. La pregunta es si es posible que los fabricantes de equipo como Motorola desarrollen equipo que pueda soportar ambas tecnologías WiMAX y LTE. Y si los operadores WiMAX pueden hacer un upgrade de WiMAX a LTE. Nosotros desarrollamos equipo WiMAX y LTE. La experiencia adquirida son tecnologías que desde el punto de vista del acceso que utilizan, y hemos reutilizado muchísimo de la experiencia adquirida con WiMAX para el desarrollo de la tecnología LTE. Entonces sí tenemos equipos comunes, digamos, elementos comunes entre las dos soluciones, pero también hay suficientes diferencias entre las arquitecturas de ellas que hacen que los productos sean evidentemente diferentes. Pero sí hay algo en términos de economías de escala que podemos, o beneficios en términos de economías de escala que podemos aprovechar los fabricantes de la tecnología. Ahora, hay que recordar algo, la parte en términos de la inversión que tiene que hacer un operador, lo más pesado por el volumen van a ser las radiobases pero sobre todo los terminales. Y entre los terminales de usuarios es donde habrá que ver qué ocurre. Y los terminales tendrían que ser, para soportar las tecnologías, multimodo, es decir, que puedan trabajar en una tecnología en la otra. No vemos eso ocurriendo a corto plazo. Creemos más bien que va a haber terminales multimodo que tengan WiMAX y GSM, por ejemplo. Era que cuando no haya cobertura WiMAX pueda ir a GSM, o en el caso de LTE lo mismo, LTE y GSM. Ahora, en cuanto a la pregunta si un operador WiMAX puede hacer una WiMAX a LTE, hay muchos factores a considerar para poder responder sí o no. Yo creo que en general la respuesta es no, pero no es una respuesta definitiva, y es por lo siguiente: la arquitectura definida por cada una de las tecnologías tiene sus diferencias. Entonces, si miramos el core, tienen que ser diferentes. Y si miramos las radiobases, la única manera una de las maneras para poder hacer el upgrade es que las frecuencias utilizadas estuviesen relativamente cercanas. Por ejemplo, si tengo un sistema de WiMAX desplegado en la frecuencia 2.5 GHz, luego quiero desplegar LTE en otra frecuencia diferente, en 700 megas, la distancia, la separación de las frecuencias es tal, el equipo de radio tiene que ser modificado. Y además de todo esto hay un factor operativo. Si yo quiero hacer una migración de WiMAX a LTE, tengo que ver cómo puedo optimizar mi espectro, ir migrando a los usuarios y al mismo tiempo no afectar la experiencia o la calidad de servicio que está ofreciendo. Entonces, a nivel personal no veo muy fácil una migración de WiMAX a LTE. Para mí tiene más sentido los usuarios los operadores que están utilizando WiMAX E, que migren a la siguiente versión de WiMAX, es decir, WiMAX M, cuyas beneficios y características superan a lo que se espera con LTE hoy en día. Y aquellos que tengan LTE pues migrarán a la siguiente versión de LTE, pero tiene más sentido mantenerse dentro de ese camino de migración entre la misma familia.